¿Quieres conocer más sobre tu fe? Estudiemos juntos el Catecismo de la Iglesia Católica. Bienvenidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, nos ponemos en tus manos, ponemos nuestros pensamientos, nuestros sueños, nuestras intenciones, nuestras soledades, nuestras angustias. Todo lo que somos lo ponemos en ti. Haz fructificar nuestra vida para que sea un árbol frondoso para tu gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno. Vamos a comenzar hablando de un libro de Michel Ende. Yo no sé cómo se pronuncia, es un nombre alemán, entonces me disculpan la pronunciación, que fue publicado en 1973. Es una novela infantil, pero en realidad es una profunda crítica a la civilización moderna de lo que vivimos hoy. El libro se llama Momo y es una gran parábola de nuestro tiempo. Es un libro que transmite una idea, pero que más que transmitir una idea, revela una enfermedad de la sociedad en la que hoy vivimos. Es extraordinaria porque esta novela fue escrita en 1973, es decir, que fue escrita antes de la internet, de los teléfonos inteligentes, de las redes sociales, de la cultura de la hiperproductividad, de la inteligencia artificial y de ese montón de cosas. Sin embargo, parece describir nuestro mundo. Como les decía, Ende, el escritor de este cuento, de esta novela, vivió durante la infancia el ascenso del nazismo y la devastación de la guerra. Y su generación vive justamente eso. Cómo la sociedad avanza tecnológicamente, pero cómo mientras se avanza tecnológicamente se pierde la humanidad. Y esto marca profundamente su obra. No es que Ende tenga una visión negativa del progreso, sin embargo descubre que hay cosas que se están perdiendo, que hay una reducción del hombre a una máquina productiva, pero no a la gracia, a la grandeza de ser persona. Eso es lo que nota Ende. Y Momo cuenta justamente una historia interminable con defensas apasionadas hacia la imaginación, la interioridad, el tiempo humano y el misterio. Europa está viviendo un gran crecimiento económico, una expansión de consumo, una modernización acelerada. Parece una época optimista, a lo menos en el tema económico. Después de una guerra, un proceso de recesión económica, viene una grandeza económica, un resurgir, y la gente tiene más cosas, pero tiene menos tiempo. Tiene más comodidad, pero tiene menos encuentros.
tiene más medios, pero tiene menos sentido. Lo que él vivió en los años 70, yo pienso que lo vemos nosotros multiplicado en el día de hoy. Parece una novela escrita hace un par de meses. El anfiteatro es el mundo abandonado donde nace la esperanza. Momo vive en un anfiteatro en ruinas. Y eso no es casual. Las ruinas siempre representan algo. No vive en un centro económico importante o grande. No vive en un palacio. Vive en un lugar olvidado. Y desde allí transforma la vida. Ende está sugiriendo algo muy precioso. Las cosas más importantes suelen surgir en los márgenes. La verdadera riqueza raramente nace en los lugares obsesionados por la riqueza. Hay un lugar diferente donde nace. Hay un amigo que me dice, a mí me gustan los libros con márgenes anchas, porque yo a los laterales puedo escribir otra historia. Hay lugares que son así, hay personas que son así, hay encuentros que son así. Márgenes anchas donde encontramos nuevas situaciones. Pero piense cada uno en un instante, ¿cuál es el margen de su propia vida? Donde aparentemente hay ruinas, aunque sea verdaderamente un lugar sorprendente de riqueza. En el corazón también podemos tener anfiteatros en ruinas que ocultan grandezas. Momo es la persona que sabe escuchar. Muchos lectores creen que el poder de Momo es mágico, pero no lo es. Momo solo tiene un gran don, pero que en ocasiones parece mágico. Tiene tiempo para escuchar. Tiene tiempo para escuchar. Para escuchar de verdad, para escuchar sin interrumpir, para no juzgar, para no usar al otro, no para convertir la conversación en un monólogo disfrazado. Él escucha. Y aunque esto parece algo extraordinario y sobrenatural, en realidad es algo cotidiano. Y aquí Ende intuye algo extraordinario. Ser escuchado puede devolverle a una persona la capacidad de encontrarse consigo mismo. Momo no da soluciones, Momo genera espacios. Quizá a nosotros nos falta eso, capacidad de saber acompañar a los demás, una escucha atenta, una escucha sin aceleres, una escucha mesurada, una escucha que no esté mediada por el reloj. Pero en el libro también aparecen los hombres grises, que es de algún modo la metáfora central del libro. No son uno de los grandes símbolos de la literatura contemporánea. No son demonios, no son monstruos, simplemente son administradores. Pero administradores expertos, gestores, planificadores, representantes de una lógica. ¿Y saben cuál es la lógica que ellos buscan? ¿Cómo aprovechar mejor el tiempo? Que quizá también es una pregunta que viene en nuestro espíritu con frecuencia. ¿Cómo optimizar nuestro tiempo? Sin embargo, eso se puede volver destructor cuando se aplaza otra pregunta: ¿para qué vivimos? Cuando posterga uno el para qué vivimos y simplemente intenta optimizar su tiempo, se vuelve uno la lógica de la rutina, pero no la lógica de la vida.
El cigarro de los hombres grises es un símbolo brillante del libro. Los hombres grises sobreviven porque fuman cigarrillos, que están robados. Ellos roban los cigarrillos. Y es una imagen poderosa porque quizá muestra lo que ocurre hoy. Cuando las personas sacrifican amistades, contemplación, diversión, descanso, escucha, por producir más. Alguien se beneficia, pero casi nunca la misma persona. ¿Y por qué la imagen del cigarrillo es poderosa? Porque el cigarrillo de algún modo es un distractor que les hace olvidar porque les da placer y se olvidan de que están perdiendo su propia vida. Y por eso se dedican con más atención al trabajo. ¿Cuál es el cigarrillo de nuestra vida que nos hace distraer, que nos da un placebo para que nosotros creamos que estamos viviendo cuando en realidad no? Simplemente estamos viviendo de un placebo. Beppo el barrendero tiene una filosofía de vida. Beppo es uno de los personajes más profundos del libro. Su enseñanza parece sencilla. Cuando barre una calle larguísima, no piensa en toda la calle. Piensa simplemente en el siguiente tramo corto que le toca barrer, en la siguiente respiración, en el siguiente movimiento. Es una sabiduría del presente. Beppo encarna la resistencia frente a la ansiedad. No estresarse por los 2 kilómetros que faltan, sino por el metro que sigue. No es lo mismo. Gigi es el poder de la narración, cuenta la historia, pero también representa la imaginación. Muestra un peligro. Cuando el sistema descubre su talento, intentan convertirlo en un espectáculo, mecanizarlo, transformarlo en un producto. Es una crítica sorprendentemente actual. La creatividad corre el riesgo de convertirse en mercancía. Los humanos hemos convertido nuestra humanidad en mercancía. Casiopea es una visión distinta del tiempo. Es una tortuguita que vive cerca del maestro Hora. Puede anticipar un poco el futuro, pero no lo puede controlar. Simplemente ella camina serenamente. Mientras los hombres grises viven obsesionados con dominar el tiempo, ella simplemente vive reconciliada con el tiempo. El maestro Hora es el corazón del libro. El libro deja de ser una crítica social y se vuelve una meditación filosófica. El maestro Hora custodia el tiempo, pero no el tiempo de reloj, sino el tiempo vivo, el tiempo humano, el tiempo interior. Él distingue entre dos cosas: el tiempo medido y el tiempo vivido. No son iguales. Una hora con un amigo puede parecer un instante, pero una hora de sufrimiento puede parecer una eternidad. Porque el tiempo humano no es matemático, aunque utilice sus reglas, es existencial. Nosotros nos podemos volver en unos obsesionados del reloj y no en unos obsesionados de los recuerdos. Es la crítica que está haciendo al final el maestro Hora, que uno puede ser un obsesionado por controlar el tiempo, pero no porque el tiempo sea enlazado o sea narrado por encuentros. Las flores horarias
quizás el símbolo más bello del libro. Cada ser humano posee flores del tiempo. Cada vida es única, irrepetible, pero el final regalada. El tiempo no es para nosotros, es una bella flor para entregársela a otro. Las flores muestran que el tiempo no es dinero, el tiempo es vida, porque al final una flor solo dura un instante. Por eso, desperdiciar la vida no significa perder minutos, significa perder humanidad. No es el tiempo del reloj, es el tiempo del corazón. No es un tiempo que se cuenta con el minutero, sino un racimo de flores que tenemos en las manos y que le vamos a llevar a otro. ¿A quién le estamos entregando las flores de nuestra vida? Esas que solo duran un instante y esas que después desaparecen. Pero hay una tragedia profunda en el libro. La gente cree que está ahorrando tiempo, pero en realidad lo está perdiendo. Es nuestro engaño. Creemos que estamos ahorrando tiempo, pero el tiempo nunca se puede ahorrar como uno ahorra dinero en un banco. El tiempo siempre se nos escapa. Y entonces uno cree que está ahorrando tiempo porque está trabajando más, porque está corriendo más, porque calcula más, pero termina con menos alegría, con menos amistades, con menos presencia y con menos asombro. Nosotros no podemos ahorrar tiempo. Podemos ahorrar muchas cosas, pero tiempo nunca. Pero el tema escondido de todo el libro es la gratitud. Y aquí parece una de las intuiciones más lindas y más profundas de Momo. Los hombres grises no entienden la gratitud. Todo debe ser justificado con un recibo. Todo debe producir. Todo debe generar beneficio. Pero Momo vive desde otra lógica, la lógica del don, la lógica del regalo. Él escucha gratuitamente, él acompaña gratuitamente, él comparte gratuitamente. Y precisamente eso es lo que transforma su mundo. La novela nos enseña algo que hoy hemos olvidado. El valor y el precio no son la misma cosa. Una puesta de sol es gratuita. Una amistad verdadera es gratuita. La confianza es gratuita. El amor es gratuito. Sin embargo, son verdaderos tesoros. No porque algo sea gratis, debe considerarse de menos calidad. Al contrario, muchas veces lo gratuito es valioso precisamente porque nace de la libertad y no de la obligación. Cuando nosotros tenemos que hacer algo gratis, lo hacemos con el corazón. Cuando por algo no nos pagan, nosotros le metemos la misma pasión que cuando nos pagan por ello. Porque algo gratis tiene que vivir del fantasma de que es malo, de que es de menos calidad. Porque algo gratis no puede ser sumamente bueno. Quizá es nuestra relación con el dinero la que tenemos que mediar. ¿Dónde estamos poniendo nosotros la obligación? Entonces, porque una persona nos va a pagar
nosotros cumplimos a tiempo, hacemos las cosas a tiempo, las entregamos de alta calidad, pero porque alguien no nos paga, no nos vemos con la obligación de hacer las cosas bien. ¿Por qué no valorar más las cosas gratuitas? Yo creo que de las cosas más gratificantes en la vida es de las cosas por las cuales a uno no le pagan nada. Es de las cosas que más paz dan en el corazón cuando se hacen con el corazón mismo. Porque nuestra vida está tan materializada. Porque nuestra vida está tan monetizada, tan interesada. Porque hoy no podemos vivir más desde lo gratuito. Dios sabe más, bueno, Dios no sabe, Dios es gratuito. Dios es gratuito. No podemos pensar que porque otra persona nos da algo gratis, quiere decir que está mal hecho. Y si hoy volvemos a eso, al valor de las cosas gratuitas, gratuitas. Si tuviésemos que resumir a Momo en una sola frase, yo les propondría esta. La vida humana florece cuando deja de tratarse como mercancía y se regala. Michel Ende vio venir un mundo donde todo sería medido en productividad, en rendimiento, en ganancias y en utilidad. Y por eso escribe una parábola para recordarnos a nosotros que las cosas no funcionan así. ¿Cuánto hay que pagar por un abrazo sincero? ¿Cuánto hay que pagar por una palabra dulce y cálida? ¿Cuánto cuesta una comida hecha con amor? ¿Cuánto? Quizá nos estamos haciendo la pregunta incorrecta, porque no cuesta, se regala, se regala. Ni la amistad, ni la escucha, ni la contemplación, ni la imaginación, ni la gratitud, ni el amor. Y sigan la lista, nada de eso tiene precio. Justamente por eso tiene un valor incalculable. Porque lo mejor de la vida no se compra, se recibe. Lo mejor de la vida no se compra, se recibe. Yo creo que es una bellísima lectura esta de Momo y debería de sacudirnos la vida. Debería de sacudirnos la vida. ¿De qué lugar está teniendo el dinero en nuestra vida? ¿Cuán esclavos somos del dinero? Hay cosas que no se pagan. El paraíso no se puede comprar. Ni siquiera los actos buenos que nosotros hacemos dan para pagar el paraíso. Y hay veces nosotros vemos a Dios como un contador. No, Dios no es un contador. Dios ya se hubiese quebrado más de una vez. Dios no sabe de contabilidad. Ese no es el Dios en el que creemos. Nosotros creemos en un Dios que es gracia. Y una posible traducción de la palabra gracia es
gratis. Cuando nosotros nos dicen la gracia de Jesucristo, nos están diciendo la gratitud o la gratuidad de Dios esté con ustedes. Miren eso tan lindo, tan profundo. Lo gratis. Dios sabe más de gratitud y de cosas gratis que de otra cosa. Quizá a nosotros nos falta un poquito más eso, de hacer más cosas que no estén mediadas no solo por el dinero. Hay muchísimas otras cosas por las que podemos hacer algo. Uno puede hacer algo aparentemente gratis para ser visto. No. Eso es muy típico en la casa. La niña barre en la casa para que después la mamá le dé permiso para salir en la noche. Ahí hay gratuidad, hay interés. No está mediado por algo económico, pero no es gratis. No es gratis. Y eso también puede pasar en nuestra vida. No todo tiene que estar mediado por el dinero, pero hay otras cosas que no necesariamente están mediadas por el dinero, pero que en sí tienen un interés. Quizá hoy es un buen día para revisar nuestra vida desde esa óptica, desde la óptica del valor, desde la óptica del valor. A nosotros se nos ha insistido demasiado en la autoestima, que tenemos que tener buena autoestima, pero se nos ha insistido muy poco en la reconciliación. Quizá hoy necesitamos un poco más de reconciliación que de autoestima, porque una justa reconciliación vuelve y nos construye también a nosotros. Es que el regalo de lo gratis es hermoso. Piensen en la imagen de una vela. ¿Qué pasa cuando una vela le regala luz a otra? ¿Se queda sin luz? No, queda con luz. Así es lo gratis en la vida. Uno cree que está regalando, pero no. Uno no se queda sin eso. Uno no se queda sin eso. Hoy necesitamos volver a ese misterio de lo gratuito. Que nuestra vida no esté mediada por intereses ocultos, por letras pequeñitas de contratos. Que nosotros no seamos los hombres grises obsesionados por controlar el tiempo. Al final el tiempo siempre se nos escapa, siempre es más grande que nosotros, siempre. El tiempo no echa para atrás. ¿Dónde lo estamos poniendo? Y esa imagen de las flores me parece muy linda. Quizá, dice una poeta, quizá las rosas son bellas porque son efímeras. Quizá nuestro tiempo es bello porque es efímero. Piensen ustedes cómo viviríamos nosotros de diferentes si supiésemos que jamás moriríamos. Viviríamos igual. Quizá no. Quizá no. Quizá porque nuestra vida es corta, la podemos vivir con más intensidad.
o no. El bello misterio del tiempo. Pensemos nosotros si le queremos controlar el tiempo a Dios. Porque también nos podemos volver en eso, en una oración contabilizada. Te recé hace 3 días para que me dieras esto y no me lo has dado. Dios es gratuito y nosotros con Dios somos gratuitos. O con Él sí hay que contar el tiempo, los días, los minutos y las horas. Porque a Él sí le exigimos tiempo. ¿Y por qué a nosotros no nos exigimos tiempo para convertirnos? Para ser más buenos. Para que Dios nos haga algo. Ahí sí nos volvemos en expertos contadores. Pero eso sí, que Dios nos lleve cuenta de nuestros delitos. Dios es muy diferente a lo que nosotros creemos de Él. Dios es muy diferente a lo que nosotros pensamos de Él. Dios es gratis. Y siendo gratis, es lo más bueno que nos puede pasar en la vida. Nosotros, ¿dónde estamos siendo gratuitos? Nosotros estamos valorando lo que nos dan gratis. Nosotros sostenemos a las personas que nos dan las cosas gratis. La gratitud no se paga, pero la gratitud genera gratitud. No en cuanto que es una deuda, sino que en cuanto es algo que surge del corazón. Como lo gratis no tiene precio, como no tiene precio, se vuelve incontable la gratitud. No se puede volver matemático. Porque cuando usted paga por algo, usted cree que es justo. Este café cuesta 3.000 pesos y usted da 3.000 pesos y usted se va tranquilo para su casa porque fue justo. Pero cuando a usted le dan algo que usted no puede monetizar, a nosotros nos debería quedar el sentimiento de gratitud profundamente marcado en el corazón. Uno después de misa se debería de ir sumamente agradecido, porque Dios se nos dio gratuitamente, en su palabra, en su cuerpo, en su sangre. Es más, se va con nosotros. Uno debería irse sumamente agradecido, porque Dios ante todo es gratuito. Suprimamos al Dios matemático, que ese no es Dios. Dios no sabe ni sumar, ni restar, ni multiplicar, ni dividir. Él nunca está en promoción, porque Él siempre es gratuito.
Qué lindo que hoy hiciéramos una conversión en nuestro pensamiento y que nos fuéramos con esa imagen. Yo no tengo que pagarle nada a Dios. Y por eso todo lo que Dios me regala yo lo tomo con suma admiración, con suma sorpresa, con suma gratitud, porque me lo da por amor, por amor, por amor. Pero no creamos que porque Dios es gratis, no hay que valorarlo. No porque algo es gratis, no se preparó ni se trabajó. Lo gratis merece nuestro valor y nuestro respeto. Friedbachs. Bueno, Padre, después de este precioso discurrir de esta mañana con ese tema, no sé si me interpeló o me puso en el ámbito de las disquisiciones. El tema del tiempo de joven siempre me robó la atención y quiero pues contar un poco por qué. Estando en alguna ciudad fuera del país, me pasé por una librería y vi un título, La Sagrada Familia. Me llamó la atención, pero me inquietó más al ver el autor. Era Karl Marx. Y yo dije, entonces lo abrí y al leer el prólogo, pues, mayor sorpresa. Resulta que fue un texto de su juventud, donde entraba pues en polémica con los hermanos Bauer, que eran los rectores de la Universidad de Bonn. Él estudiaba Derecho en la Universidad de Bonn. Y ese título no tenía nada que ver con el contenido, pero al leer en la introducción lo llevó a esa editorial, se llamaba Crítica de la Crítica, Crítica de la Crítica Crítica. Entonces los editorialistas eran una ciudad famosa por las editoriales, le dijeron, no, este libro es precioso, pero cámbiale de título, entonces lo puso La Sagrada Familia. De todas maneras yo lo leí y tenía un capítulo sobre el tiempo asombroso. Yo sabía pues que Karl Marx era ateo y yo decía, sí podrá ser ateo este hombre que escribe este artículo tan precioso. Y a raíz de eso me inquietó el tiempo, ¿no? Esa categoría del tiempo, y cuando me enteré que era una dimensión de la fórmula de Einstein, mi esposa es física, entonces le pedí que me explicara eso. Entonces, al escucharte hoy, tocaste el tema del tiempo, me evocó esa vivencia de juventud. Entonces, entre las disquisiciones, pero yo a estas alturas, con el sol a la espalda, ¿cómo resuelvo la situación del tiempo? Entonces, se me viene una figura de retirarme al bosque y bajo un árbol comenzar a tener un diálogo, ¿no?, con el tiempo. Y en el diálogo se me ocurrió hacer un pacto. Dialogando con el tiempo, bueno, hagamos un pacto. Ni me persigue, ni te persigo. Porque, por lo mismo, en esta edad, ya uno no tiene las inquietudes de la que tú tienes, tan preciosa. Entonces, sin ponerle métrica, uno sí tiene que resolver esa ecuación. ¿De qué se trata? ¿De perder tiempo
gastar tiempo o ganar tiempo. Entonces, si me voy por la última de ganar tiempo, necesariamente tengo que meterme a dejar que sea la razón, ¿no es cierto? Que sin querer hacer métrica hay que planificar porque nos queda poco tiempo. Y ahí me acordé también de la anécdota de Galileo Galilei, cuando un alumno muy listo le preguntaba, ¿qué edad tienes? Él le dijo, 8 años. Entonces, esa persona quedó sorprendida porque ya tenía sus barbas blancas. Y dijo, no puede ser, ¿verdad? Dígame qué edad tiene. Y él le respondió, tengo 8 años, porque los que usted cree que tengo ya los gasté. Entonces, a mí me ha parecido que son anécdotas pues, que pueden ser pasajeras y mover un poco las emociones. Hoy yo la tomo desde el punto de vista pragmático y tengo que meterme dentro de la racionalidad. ¿Qué hacer? Porque él le respondió, tengo 8 años. Entonces yo me pregunto, bueno, tengo... y uno, los que uno aspira a vivir, entonces yo tengo 20. Entonces, ¿qué hago yo? ¿No es cierto? ¿Qué debo hacer? Y necesariamente tengo que discurrir de una manera sensata qué tengo por delante, quiénes son los míos, qué esperan de mí y yo también qué espero de la vida, ¿no? ¿Qué espero? Porque se trata de ganar y no de perder. Hay que resolver exactamente esa ecuación. No se trata de gastar tiempo, sino de ganar tiempo. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer un aporte? ¿Cómo así? Hoy están muy silenciosos. Bueno, entonces ya terminamos la parte del catecismo, toda su fundamentación filosófica, y ahora vamos a entrar al numeral 36 del catecismo, en su tercera parte, que se llama el conocimiento de Dios según la Iglesia. Y dice el numeral 36, la Santa Iglesia, nuestra Madre, mantiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza mediante la luz natural de la razón humana a partir de las cosas creadas. Sin esta capacidad el hombre no podría acoger la revelación de Dios. El hombre tiene esa capacidad porque ha sido creado a imagen de Dios. Entonces, la primera parte de ese numeral ya la explicamos con todos los encuentros anteriores, la parte de la razón natural que es capaz de descubrir que Dios existe. Luego sigue una parte que se llama la revelación, que ahí hay una parte que se llama fe. Pero el catecismo después dedicará unos numerales a la fe, entonces yo no voy a tocar ese tema todavía, aunque ya en los numerales anteriores yo di algunas alusiones de lo que es la fe. Pero hoy me gustaría tratar un capítulo particular de la razón que se llama teología. Entonces, ¿qué es la teología? ¿Y quién es un teólogo? Teología es el estudio sobre Dios, el conocimiento de Dios, acercarnos a conocerlo. Y un teólogo es el que ha estudiado académicamente la palabra de Dios, la tradición, todo lo que nos va llevando para entender la revelación. ¿Quién más? Gracias, Padre Fred. Bueno, yo voy a leer aquí lo que escribe. La teología, ¿cómo es? ¿Qué es la teología? El que estudia es la palabra de Dios. ¿Qué es un teólogo? El que no solo la estudia, sino la practica, la enseña y da testimonio con su vida. ¿Quién más? Es una disciplina que estudia a Dios en su existencia, su divinidad, su adoración. ¿Quién más? ¿Qué es la teología? ¿Quién es un teólogo?
Bueno, padre Freddy, no quiero actualizar ¿cómo se decía? La distancia en el tema en otra catequesis, hace por ahí que un mes. Como dijo ahí la hermanita, la teología es una disciplina que estudia, ¿no es cierto?, a Dios. Y estudiar a Dios, por lo que uno escucha a los sacerdotes, pues tiene muchos caminos, ¿no? Y hay varias especializaciones, a partir de las escrituras y a partir de la revelación. Pero yo sigo, y no para aceptar pues como dogma ni apegarme, pero la teología es una disciplina, no una ciencia, porque Dios es la eterna sabiduría, Él no es ciencia, Él es Dios. Por la teología yo llego a Dios y puedo relacionarme íntimamente con Él, hasta tener una amistad con Él a través de la persona de Jesucristo, que es el rostro visible de Dios, ¿no? Entonces, en ese sentido, decía yo hace un mes, no por polemizar, menos contigo que eres doctor y eres teólogo, yo no lo soy. Dios es la eterna sabiduría, es el eterno presente, el aquí y el ahora, y la ciencia se la puede, está metido entre de la métrica, de los tiempos, de la comprobación, ¿no?, del acaecer, y Dios no es un acaecer, es la eterna sabiduría, y tú sabes, vas a expresarlo de una manera mejor que yo. Gracias. ¿Alguien más? Pero ¿y por qué están así de calladitos? ¿Ah? No todo el que estudie teología es teólogo. Para mí teólogo es la persona que se dedica como a estudiar la existencia de Dios, la demuestra y la comprueba ante la gente y la vive. ¿Alguna otra apreciación? Yo digo que la teología es el estudio de la religión y de Dios. Y el teólogo es aquel que la estudia y la practica. Listo. No, la teología es el estudio racional de Dios y de la fe. Es la búsqueda de las causas racionales de Dios. Por eso hay muchos teólogos que pueden concluir que Dios no existe. Listo. Hoy les propongo que hagamos la lectura. Si yo alguna vez fuese profesor de introducción a la teología, pondría a leer este libro a mis estudiantes. Entonces, como ustedes son acá mis estudiantes, los voy a poner a leer. Se llama La teología como juego. La teología como juego de jugar. No de fuego, sino de juego, de la acción de divertirse. La teología como juego de Rubén Alves. Les pongo un poquito en contexto. Rubén Alves es un protestante, pero a mí me parece que su intuición de qué es la teología, que la deja aquí en este libro, es preciosísima. Pues es yo creo que es la mejor interpretación de lo que es la teología. Entonces imagínense que una vez citan a los mejores teólogos en el año 1981 y llaman a los grandes teólogos de muchos lados en Argentina, en un instituto de estudios teológicos de allá, y a Rubén Alves le proponen hacer la Lectio Inauguralis. Es una grandísima responsabilidad hacer en un congreso la Lectio Inauguralis, porque es la gran inauguración
pero normalmente es el estudio o es la introducción más importante del Congreso, porque es normalmente la lección inauguralis la da el gran sabio, es el que la da, y ya después las otras personas van complementando lo que una lección inauguralis dice, a través de otras perspectivas sobre matices, pero la lección inauguralis siempre es lo más grande. Y entonces llaman a Rubén Alves para que dé esta lección inauguralis, grandes teólogos, y él llega y les dice: yo hoy no les voy a hablar de los métodos teológicos ni de los grandes avances de la teología, sino que la teología es un juego. ¿Ustedes se imaginan la cara de los estudiosos? Es impresionante. Rubén Alves es un hombre muy interesante de leer. Hay libros muy problemáticos, por ejemplo, hay un libro del que se llama Religión, opio, instrumento de liberación. Es un libro muy complicado, problemático, difícil y todo lo que le quieran poner. Pero este libro de la teología como juego me parece preciosísimo, porque él presenta la imagen de los juegos de Avalorios, que es un libro de Hermann Hesse. Es un libro muy interesante. Y entonces, ¿cuál es el modus operandi de Rubén Alves? Él mezcla teología, filosofía, arte, historia, psicología, sociología, cuentos infantiles, leyendas populares, y entrelaza todo eso en una prosa poética preciosísima. Entonces, es un hombre al que hay que leer. Y a mí me gustaría proponerles el primer capítulo, leérselos tal cual. Se llama La teología como variaciones sobre un tema dado. Mi profesión, bien, soy teólogo. No, el Señor no me oyó bien. No soy geólogo, soy teólogo. ¿Es lo mismo? No, eso no es lo mismo. Y él me mira con un espanto, y eso me pasa frecuentemente, y esconder la risa. Yo comprendo. Tampoco es necesario pedir disculpas. Sé que su intención fue buena. Preguntó sobre mi profesión solo para iniciar una conversación. El viaje es largo. Es fácil hablar sobre profesiones. Todo habría andado bien si mi profesión fuese una de las que conoce todo el mundo. Si yo hubiese dicho dentista, mecánico, médico, agente fúnebre, estaríamos ya en medio de una animada charla. De la profesión pasaríamos a la crisis económica. De la crisis económica saltaríamos hacia la política y el mundo sería nuestro. En otros tiempos, la situación habría sido otra. ¿Han advertido ustedes que existen ciertas profesiones que no esperan a que se les haga la pregunta? Son las que toman la iniciativa y andan por el mundo anunciándose. Es lo que ocurre, por ejemplo, con los médicos, que provocan la admiración de todos por los guardapolvos blancos que usan. O los militares, que se abren camino con el color y el brillo de sus uniformes, sus botones y condecoraciones. Siempre es así, profesiones respetadas y anuncian por medio de las ropas apropiadas. En caso de que les falten estas, se les alcanza con hablar el lenguaje que testimonia, qué universidades frecuentaron, qué instituciones los acogen. Usan el discurso inconfundible de los técnicos, especialistas, administradores, y pensar que en otros tiempos era el latín. Hubo tiempo en que los teólogos se anunciaban. Su presencia no pedía explicaciones, solo respeto y admiración. Los cuellos clericales, los hábitos sacerdotales, el riguroso lenguaje de quienes tienen familiaridad con la erudición, declaraban con seguridad y tranquilidad que un teólogo estaba presente. Buenos tiempos aquellos en que los especialistas en los secretos divinos eran reverenciados y honrados.
En ese entonces todos sabían que las cosas que realmente importan son aquellas que no se ven. El alma, el infierno, el cielo, el purgatorio, la Santísima Trinidad, la presencia de Cristo en la Eucaristía. Cómo preparar cosas eternas y cosas efímeras, cómo comparar cosas eternas y cosas efímeras, cosas invisibles y visibles. ¿Qué abismo de dignidad y honra la separa? Claro que existe un lugar para la ciencia de las cosas físicas, pero probablemente habrá de estar más próxima de las habilidades de los cocineros y del arte de los herreros y molineros. Cosas para ser usadas para nuestro confort, sin que olvidemos nunca su carácter transitorio. Y era sobre las cosas invisibles y eternas que hablaban los teólogos, cosa que la imaginación artística las volvía visibles en la pintura, en la escultura, en la arquitectura. Y los corazones se estremecían y lloraban, sonreían y estallaban de esperanza en las redes lingüísticas que los teólogos tejían. Sucedió que las cosas cambiaron. Progresivamente la imaginación se debilitó. Las personas dejaron de tener visiones, y si las tenían, trataban de mantenerlas en secreto. Y escuchen esto. Porque si en el pasado los visionarios eran candidatos a la santidad, ahora se arriesgan a hacerle compañía a los locos. Dios fue progresivamente expulsado del mundo. Con la expansión de la ciencia, los cielos se quedaron sin misterios. Quedó repentinamente deshabilitado, sin amor, sin odio, sin finalidad alguna. Solo la belleza glacial inmóvil de las fórmulas matemáticas. Dios pasó a ser una hipótesis innecesaria. Prácticamente, Él no establecía diferencia alguna. Y aquí está la dificultad de los teólogos. Antes hablaban de alguien que establecía toda diferencia y de quien dependía el destino de los hombres. Ahora hablan sobre algo que no establece diferencia alguna. No es de extrañar que a los ojos de la ciencia, al teólogo, se le encuentre parecido al alquimista o al astrólogo. A primera vista puede parecer que el problema radica en el hecho de que el teólogo no hace nada más que hablar. ¿Qué diferencia cuando lo comparamos con los médicos, los dentistas, los mecánicos, los agentes fúnebres, los soldados y los cocineros? Cuando cualquiera de estas profesiones entra en acción, las cosas resultan diferentes. Operaciones, soldaduras, funerales y sepulturas, desfiles y batallas, tortas y asados. Las manos trabajan, sucesos y objetos son producidos. Pero el teólogo habla y solo habla. Sucede que también los abogados, los generales, los políticos, los psicoanalistas y los sociólogos son profesiones del hablar, por no mencionar a los poetas y a los literatos. El hecho es que nadie duda de que éstas hablan. El hecho es que nadie duda que estas hablas son diferentes. Si así no fuesen, los clientes de los abogados y psicoanalistas no pagarían sus servicios a precio de oro. Y los generales, ¿habrá alguien que cuestione el poder de sus órdenes? Por ellas se abren las puertas, se cierran las puertas y se marchan los hombres, incluso se esconden. E incluso los sociólogos, sin clientes y sin tropas, son temidos por el poder de su habla, que tienen la extraña capacidad de poner las cosas cabeza abajo, descosiendo las ropas de reyes y sacerdotes, reemplazando la pompa de los uniformes por la vergüenza de los vientres prominentes y las pieles flácidas, que no raras veces les cuesta el ostracismo y el desempleo. Esa habla provoca una diferencia. En cambio, los teólogos dejaron de anunciarse por medio del uniforme y no pueden esconder la dificultad cuando alguien les pregunta sobre su profesión. La teología habla sobre cosas invisibles. ¿Qué diferencia produce? ¿Quiénes son sus clientes?
¿Quién le paga los honorarios? ¿Quién entiende su extraño discurso? ¿Será que nuestra clientela se redujo a unos pocos sobrevivientes de un mundo romántico y mágico, de los caballeros andantes o a aquellos que temerosos no osan prestar oídos a la ciencia? Esa es la pregunta que nos formula Bonhoeffer. ¿O pasaremos por fantasmas asustando a los desprevenidos? Recuerdo un personaje de Camus que se divertía visitando los cafés frecuentados por la élite intelectual de París, solo para causar escándalo. Jugaba de teólogo. Cuando la conversación estaba ya animada, dejaba escapar una palabra obscena: gracias a Dios, o sencillamente, mi Dios. Y ese era el pandemonio. Bien sabe cómo nuestros ateos de la rueda del bar son tímidos comulgantes. Un momento de espanto seguía el enunciado de esta enormidad. Se miraban estupefactos y después estallaba el tumulto. Unos huían del bar, otros cacareaban con indignación sin escuchar nada. Todos se retorcían con convulsiones, como el diablo en el agua bendita. Por eso, hubiese sido mucho más fácil si en aquella conversación de viaje yo hubiese dicho: mi profesión, escribo historias de hadas para niños. Cualquiera me hubiese entendido. Probablemente algunos me habrían amado. ¿Hay cosa más fascinante que hablar sobre gigantes, brujas, princesas adormecidas, madrastras perversas, duendes traviesos, palabras encantadas, príncipes valientes y puros, felicidad hasta el fin de los días? Todo esto es permitido en el reino de la fantasía. Pero, ¿y el teólogo? ¿Acaso su palabra no se construye también con el material sacado de la fantasía? Su boca no está ligada a los ojos de la fe, al sueño, a la visión. Y vi un nuevo cielo y una nueva tierra, y Dios enjugaba todas las lágrimas de sus ojos. El león comerá paja con el buey, el lobo habitará con el cordero. Las espadas serán transformadas en arados, las lanzas en tijeras de podar. Y los mansos y los pobres heredarán la tierra y verán a Dios. ¿Alguien puede explicarme la diferencia entre el cuento de hadas que produce ternura y la palabra del teólogo recibida con el desdén? Tal vez la diferencia esté en que los cuentos de hadas son contados para hacer dormir a los niños, mientras que la palabra teológica desea que el hombre despierte y viva. El teólogo habla como quien cree, pero es esto lo que quedó prohibido: creer. De ahí la vergüenza y el estigma. ¿Cómo es posible que lo tomen en serio? Y lo que es más triste, ¿cómo puede el teólogo tomarse a sí mismo en serio? Es comprensible que se sienta perdido ante sus sólidos interlocutores, cuyas profesiones son por todos conocidas. Los pies firmemente apoyados en el suelo, la imaginación subordinada a la observación, el deseo del cuerpo controlado por las exigencias de la realidad. De hecho, los teólogos, pájaros de alas quebradas, no pueden competir con ellos. De ahí su silencio y su soledad, las palabras ininteligibles de sus discursos, los guetos en que se refugian, comportamientos de personas amedrantadas que se niegan a hablar por saber que, una vez dicha la primera palabra, serán traicionados por ella y la palabra dicha quedará maldita. Pero es posible encontrar salida por otro lado, y es así que frecuentemente lo vemos concluyendo en decir adiós a su juego, tal como era el jugado en el pasado, conformándose con verlo reducido a la condición inferior de un simple dilecto de otro lenguaje más noble, tal como ocurre con el hombre de campo que tiene que olvidar su lenguaje y sucumbir a la música y a la gramática del discurso urbano. Y el teólogo, por derrota o amor,
no importa, se entrega a otros juegos, sea el de la sociología, el psicoanálisis o la política. Entonces, y no sin cierta violencia, él muda sus cosas y sus palabras desde los espacios de la metafísica y los amontona en las cavernas de la ideología o de la neurosis. ¿Qué se gana con esto? Es muy simple. Nadie hacía preguntas acerca de la verdad, de los tranquilizantes y los estimulantes. La cuestión de la verdad sucumbe ante la evidencia de su utilidad. ¿Se acuerdan del admirable mundo feliz de Urleis? Allí, bajo el dominio de científicos, tecnócratas y administradores, la felicidad era terapéutica, distribuida en píldoras. Se comprende así cómo aún en una sociedad totalmente secularizada y atea se puede reconocer el valor del opio, sea bajo la forma de compuestos químicos o sea bajo la forma de ilusiones religiosas. Y si los sacerdotes de un orden establecido prefieren el sueño, los iconoclastas prefieren los cuerpos tensados en danzas guerreras. Hay soluciones químicas para ambas demandas, hay posiciones teológicas para ambos casos. Y así, le sería posible al teólogo resucitar de las cenizas, no bajo el patrocinio de la verdad, sino bajo la égida de la utilidad. Sería necesario solo un pequeño ajuste. El teólogo se descubriría vecino y colega de los farmacéuticos. Fue entonces que una curiosa idea me vino a la mente. ¿Y si nuestro interlocutor, en vez de retraerse, con una sonrisa enigmática al oír nuestra respuesta, prosigue con tranquilidad y calidez? Entonces el Señor es un teólogo. Sabe, siempre me fascinó el aura del misterio que envuelve a la teología, pero nunca pude entenderla. Póngase en mi situación. Si el Señor tuviera como compañero de viaje un matemático, le preguntaría: explíqueme, ¿qué es la matemática? ¿Cuál sería su reacción si comenzara a discurrir con los principios matemáticos de Rousseau? Pues así como me siento cuando los teólogos comienzan a hablar. Por favor, haga un esfuerzo más. Me espanté entonces al descubrir que mi interlocutor, un amigo fraterno que articulaba con voz clara preguntas que eran muy mías, mas yo quería entender aquello que hacía el juego con los símbolos que constituye la teología. ¿Usted se asusta de alguien? ¿Usted se asusta de que alguien haga algo sin saber por qué? No debería. En verdad son poquísimas las actividades que realizamos a la luz del saber, comenzando por el uso del lenguaje, que hablamos sin conocer las reglas de la gramática y que nos fue enseñado por nuestros padres sin que ellos supieran cómo lo hicieron. Andamos en bicicleta, nadamos, cantamos, hacemos el amor, y si nos pidieran explicaciones, tendríamos que confesar que pensamos poco sobre el asunto y que nuestras conclusiones son todavía insatisfactorias. El conocimiento es invocado en el momento en que las cosas se vuelven penosas y difíciles. Las personas que no sufren del hígado no saben lo que poseen. Es necesario que les duela para que con el dolor surja la conciencia. Es lo mismo que ocurre con los zapatos confortables. Los usamos todo el día sin tenerlos en cuenta, hasta que una piedrita transforma al pie en el centro del mundo. Parafraseando el poeta portugués Fernando Pessoa, yo diría que el pensamiento es dolencia del cuerpo. Yo les propongo que dejemos hoy hasta aquí y que la próxima semana terminemos la lectura. Pero váyanse con algunas intuiciones interesantes que plantea Alves. La teología hoy, ni siquiera la gente sabe qué es un teólogo, ni cuál es su función.
Hoy la teología se asemeja a los alquimeros, es decir, a los que estudian cosas que no son racionales, que son imaginativas. Hoy a nadie le importa quién es Dios o Dios para qué está. Y quizá esa es la palabra que el teólogo quiere dar. ¿Alguna intuición les quedó del libro? ¿Algo les quedó resonando de esa primera parte? ¿Cómo es que se llama el señor? Rubén. Él dijo usted al principio que era ateo, pero es protestante, pero ya se convirtió o todavía está. Y mire el razonamiento que hace de tantas cosas que considera uno verdad católica, ¿cierto? Entonces hay que esperar a ver cómo acaba, porque Sí, Rubén ya murió, Rubén Alves ya murió, pero sí, él toda su vida fue protestante. A mí, escuchando esto, yo modificaría qué es la teología, pues qué estudia un teólogo. No solo la escritura, la tradición, sino también, por ejemplo, la clase de hoy fue una teología, me dijo, ¿cómo es Dios? Me acerca a yo entender que tantas bendiciones del Señor, gratis, bondad, amor. Gracias, Rubiela. ¿Alguien más le quedó resonando alguna idea de Rubén Alves? Igual yo se los comparto, después les comparto el libro de Rubén Alves, que me parece que es muy interesante, tiene intuiciones muy particulares, muy únicas. Bueno, entreguémosle al Señor este espacio, pidámosle a Él que sea nuestra fuerza, pidámosle a Él que nos sostenga, que nos dé la gracia de hacer muchas cosas gratuitamente, sin interés de nada, pero que también nosotros respondamos con amor y con generosidad para aquellas personas que entregan su vida en la gratuidad. Que nos dé a nosotros un corazón servicial, generoso y entregado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. ¿Quieres conocer más sobre tu fe? Estudiemos juntos el Catecismo de la Iglesia Católica.